106.5. Bueno, señores, continuamos con el sol de la mañana. Vamos a conversar ahora con Celso Juan Marrancini, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Y bueno, a propósito, Celso, de lo que ocurrió en el día de ayer, no solo de un anuncio de aumento salarial, de revisión del salario mínimo, sino que también hay una reclasificación en los hechos de las empresas que pudiera traer alguna confusión, pero que es beneficiosa para muchas empresas que antes eran consideradas empresas medianas y ahora son pequeñas. Hoy son pequeñas, amanecieron siendo pequeñas empresas y sus trabajadores pueden entender que tienen un aumento salarial aprobado, pero tal vez le deben a las empresas. No, porque Julio, así no. Lo que no se le puede rebajar, pero no, es que en la escala de alguna mediana empresa sí. Los salarios no se bajan, pero lo que te digo, adelante, Celso. Bueno, buenos días, Julio, y a todos, estimados amigos del equipo del Sol de la Mañana, radioyentes, televidentes. Yo creo que fue un día histórico en el sentido de que primero que nada, y en eso ustedes me dirán, porque cada vez que ustedes me dan la oportunidad de venir en estos últimos tiempos, repito que recuerdo que estamos en un tiempo extraordinario, porque estamos en una pandemia, por ende todos los análisis que hacemos, lo hacemos en ese contexto. Y en ese sentido, ayer fue un día histórico para el país en el sentido de que ganó la República Dominicana, porque a través de un diálogo tripartito rápido y orientado a buscar medidas efectivas y beneficiosas para el país, pues se logró un aumento salarial que ya entrará en vigencia a partir de la segunda quincena de julio, y que además de que muestra un esfuerzo extraordinario de las empresas, en mi caso de las industrias, pues también resolvió el tema de la clasificación y pues transparenta todo ese tema de cuáles son las empresas, cómo se clasifican de acuerdo a qué tipo qué volumen de ventas o qué número de empleados, y como promedio ponderado tiene un aumento significativo de los salarios, lo cual va directamente a compensar no solamente la inflación acumulada y parte de la proyectada, sino que como todos los aumentos anteriores van mejorando el salario real del trabajador. Y significa un esfuerzo enorme. Si ustedes multiplican la cantidad de empresas por el aumento que se está haciendo, pues solamente en la grande estamos hablando de más de 50,000 millones de pesos al año. Y tomando en cuenta que la carga laboral ronda el 60%, pues entonces... Perdón, 50,000 millones el costo de salario, pero no el aumento. No, el aumento. El aumento. Porque estamos hablando de 21,000 a 17,410, creo que era. Multiplícalo por 1,300,000 trabajadores, que son los de la empresa grande, aproximadamente el 65%. ¿Pero eso es después de la reclasificación o antes? No, ahora. Eso es del acuerdo. Son 2.2 millones de trabajadores. De eso el 65% es grande. Es grande, el 65%. Y pico ¿Y cuánto era antes de que se reclasificara ayer? ¿Cuánto hubieran sido si no se da la reclasificación? El porcentaje de grandes. No, porque los grandes eran el 65%. No, lo que pasa es que tú tienes que ver cuánto era mediana y cuánto era exacto, pequeña. porque ahora se determinó por los empleados, 200, ¿verdad? La mediana es menos del 10%. O sea, entre mediana y grande
es más del 70%. Sí. Pero la franja de mediana ahora no se amplió con la reclasificación de los 200 es que empleados. Eso hay que ahora verlo. Lo importante es que ningún trabajador va a tener una reducción de salario. Yo creo que la que se amplió, yo creo que la que se amplió, como quiera, la tabla no lo. yo creo que la que se amplió fue la pequeña. La pequeña fue que se amplió. No, la mediana, Julio. La pequeña se amplió en la micro. Pero si tú lo analizas, no hay forma posible, ni tampoco es legal, de que nadie tenga una reducción de salario. No puede tener una reducción de salario. Lo que yo quiero saber, ¿cuántas empresas que con la clasificación anterior eran grandes, ahora son medianas? ¿Qué porcentaje o qué cantidad? La grande no pasaron a mediana. Pero oye, Oli, porque es que una clasificación, si tiene ahora 200 empleados, ya es mediana, no es grande. Para ser grande ahora tiene que tener 202, ¿verdad? 202. A partir de 200. A partir de los 200. Hasta 202. Hasta 202. Nosotros hicimos una tabla. Vamos a ver. Las microempresas son de 10 trabajadores. Grande es de 150 en adelante. No, ahora grande tiene que tener 200. No, más de 150. Más de 150 o más. O 200 millones de ventas. Más de 150 y 202 millones en venta. Está aquí. Sí, así es. Los 202 es millones en venta. O sea, las empresas grandes son las que tienen más de 150 trabajadores y más de 200. Lo que yo quiero saber es cuántas empresas o qué porcentaje a partir de esas dos categorías de venta bruta, de monto de venta bruta y de número de trabajadores pasan de ser grandes a ser medianas. Bueno, me imagino que el ministerio y las autoridades van a ir divulgando esa información, pero lo importante es que el aumento es sustancial, es un gran esfuerzo. Sí, de hecho, es un reto enorme para el sector empresarial, para el sector industrial. Recordemos también que esto es el sector no sectorizado de salario. Ahora todavía quedan los sectores sectorizados, que, valga la redundancia, parece como un trabalengua. Fue Cantinflas que lo escribió. Pero dijiste que todos incluye a la industria. Incluye el turismo. El turismo tiene su sector. Sí. El sector no sectorizado incluye la industria. Incluye obviamente a las pymes. El comercio. El comercio. Y los servicios, principalmente la banca y los servicios en general. Celso, todos los laboratorios. Una pregunta. Dijiste que todos los trabajadores recibirían aumento. Pero he escuchado que al bajar de categoría, algunas empresas, los trabajadores no disfrutarán del aumento en consecuencia, aunque no se les reduce tampoco el salario. Eso es así. Bueno, me parece que hay tanto aspecto. Primero, eso no es así. Todo el trabajador va a recibir aumento. Todos. Legalmente, técnicamente, solamente hay que ver la tabla. Y además, bueno, Celso, en el caso de una empresa que antes era mediana y pasa a ser pequeña. ¿Y que pasa a ser pequeña? No se aumenta. No se aumenta. A los 9 empleados nada más. Revisa la tabla. Sí, no se aumenta porque la tabla es que una empresa pequeña hoy tiene entre 10 y 50 trabajadores. Esa es una empresa pequeña. Entonces, esa empresa pequeña tiene un salario mínimo de 12.900. Pero ¿qué resulta? Que cuando era mediana pagaba 16.000. Exacto, casi 17.000 pesos. Pagaba casi 17.000 pesos. Entonces, ahora, al ser pequeña, yo creo que no puede pagar. O sea, no rebaja el salario, pero no puede pagar, porque antes, porque una de las distorsiones que está corrigiendo esta discusión era que tú eras médico, tú tenías un consultorio, entonces el consultorio y lo que tú tenías ahí, los equipos, eran parte de tus activos. Una pequeña empresa. Y casi fácilmente tú con 3 gente pasabas a ser mediana empresa. Ahora, cuando lo que se está tomando en cuenta es la cantidad de empleados y las ventas brutas, ya el criterio es distinto y ahí entonces hay un alivio en muchas empresas que realmente estaban muy sacrificadas. Es que yo creo que se está enfocando de una forma incorrecta.
Porque el grueso está en la mediana y en la grande. Entonces, puede que haya uno que otro caso, pero una empresa que realmente pasa de 50 empleados a 11, pues sería una cantidad muy menor. El tema es que en ningún caso legalmente no se puede reducir el salario. No, eso es claro, eso es claro. Y además y la gran mayoría, porque estamos hablando de que el 70% es grande y mediana. Más del el 75% en términos de números redondos es grande y mediana. O sea que el efecto neto es sumamente importante, y estamos hablando que solamente el aumento de la grande son más de 50 mil millones de pesos al año. Es decir, un mayor circulante. Entonces, estamos conversando con Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Celso Juan, el impacto que ustedes tienen previsto de este aumento salarial en la dinámica económica, en el consumo y en los planes de reactivar la economía en esta etapa de la pandemia. Bueno, hay que seguir trabajando con la reactivación. Un poquito más cerca del micrófono, sí. Económica. Creo que ustedes comentaban de fortalecer las pymes, fortalecer los encadenamientos. Y lo importante es partir de ver la importancia que es tener un sector industrial, un sector manufacturero local, porque no solamente es el que en momentos adversos puede garantizar el suministro, mantener los empleos, generar los empleos, hacer un esfuerzo como retador como este que se ha hecho ahora y dar un paso adelante en un momento adverso y hacer un aumento como el que se ha hecho, sino mantenerse generando empleo, generar impuestos para el Estado y darle bienestar social al país. Entonces hay que seguir trabajando en el fortalecimiento de los sectores productivos, en los encadenamientos, que sea más fácil producir en República Dominicana que importar, que las ventas hacia otros sectores como turismo, pues cada vez es más fácil, que un hotel no tenga ningún tipo de incentivo o razón lógica para decir yo prefiero importarlo. No, hay oferta local, vamos a comprarlo local. Lo mismo con la zona franca, que tienen una cantidad de insumos todavía altísimos que se importan. Vamos a comprarlo local. El consumidor que prefiera también los productos dominicanos, porque atrás de un producto dominicano hay un empleo dominicano que ahora tiene un aumento, que mantuvo su empleo, que tiene oportunidades. Entonces, en la medida que se sigan fortaleciendo los sectores productivos, incluyendo las pymes, que es un sector que tiene una vocación tremenda hacia el encadenamiento, porque las pymes son empresas de servicios, las pymes son empresas que le pueden dar servicio a un hotel, a una industria, a una zona franca. Entonces, en la medida que busquemos cómo a innovar, utilizar la tecnología, ayudarlos a que hagan su transformación digital, ayudarlos a que se formalicen, seguir trabajando con el financiamiento, que se ha hecho muchos esfuerzos, pero lamentablemente en la medida que no están tecnificadas es más difícil que consigan crédito. Pero se han hecho el Banco Central con la liquidez rápida, Promipyme. O sea, se ha hecho mucho, pero lo importante es seguir. En este diálogo con ustedes, el presidente abordó la posibilidad de mejorar los ingresos de los servidores públicos. No, nosotros no participamos en esa discusión. En el Comité Nacional de Salario, estrictamente es un diálogo. No, yo sé una pregunta. Yo sé que es el sector privado, pero estamos hablando como medida de reactivación de la economía en sentido general. Marilena, adelante. Una pregunta, ¿cómo disipar el miedo que tienen muchos empleados? Todo el mundo hoy amaneció calculando lo que va a recibir, o mucha gente de la industria, del comercio, de los servicios, lo que va a recibir en la segunda semana de julio, pero dicen, eso se lo come la inflación. ¿Por qué? Porque los sectores productivos, al tener más gastos ahora, por el aumento de salario, suben el precio al consumidor del producto y del servicio, y nosotros no vamos a sentir ese aumento. Ese es el temor que se tiene siempre, de la diferencia entre el salario real y el salario nominal. Entonces, ¿cómo disipar ese miedo que tienen muchos empleados? Bueno, realmente hay que difundir, yo creo que hay que tener y contribuir a tener un positivismo, porque si aumentar salarios genera miedo, pues yo realmente no veo cuál es la razón,
porque definitivamente todos los trabajadores van a tener un aumento. Se han estado haciendo esfuerzos muy grandes también para, en la medida de lo posible, mitigar los aumentos de costo y de precio importados, porque esto es un tema que ha venido prácticamente todos los insumos importados, ya sea materia prima o productos ya terminados, incluyendo también los fletes. Y ahora hay un aumento que lo que va a hacer es compensar la capacidad de consumo de los trabajadores. O sea que miedo no hay. Todos los trabajadores a partir de la segunda quincena de julio, dependiendo de la escala, van a tener un aumento y luego otro en enero del 2022. O sea que definitivamente esto es muy positivo para el país y no hay que tener miedo, todo lo contrario. Confianza en que en momentos, sobre todo de adversos que plantea esta pandemia, en República Dominicana ver que trabajadores, sector privado, gobierno, están trabajando para que salgamos adelante y para que salgamos fortalecidos de esta pandemia. Pienso que eso es lo más positivo, es decir, esto es un mercado abierto, lo que significa que cuando hay oferta, los productos bajan de precio. Eso no tiene que ver tiene más que ver con oferta y demanda que con aumento de salario o no. Por lo tanto, yo creo que el país entero debe saludar esta iniciativa. La economía mundial se supone que va ajustándose, no es solo la dominicana la impactada por la crisis. En la parte final de la pregunta que hizo Jonathan, de el impacto en la dinamización de la economía. No sé si lo planteaste, Celso Juan, al menos yo no lo entendí tan claro. Es decir, se supone que si la gente tiene más ingresos, habrá una mayor dinamización. ¿Cómo lo miden ustedes? Bueno, empezando, como dicen los macroeconomistas, pues va a haber ahora más cantidad de circulantes. O sea, al compensar la capacidad de consumo de los trabajadores y en general de todos los colaboradores de las empresas, porque también hay que recordar que el ajuste del salario mínimo trae los otros salarios un efecto en toda la escala. O sea, ese cálculo de 50,000 millones es solamente en el salario mínimo. O sea, es solamente la porción del salario en las que tres se ajusta categorías en todos los empleados. Pero realmente hay escala que las empresas tienen su escala, es posible que eso sea más. Pero hay otro tema. Entonces hay una cantidad de circulantes que va a estar ahora dinamizando el consumo. O sea, y definitivamente también, esto es muy positivo, no solamente para el trabajador, y como decía, sino también para el comercio, hasta para el vendedor independiente, que va a tener más, la gente que le compra va a tener más dinero. Entonces, esto es un anuncio sumamente positivo para el país, y que detrás de él hay una señal sumamente positiva de diálogo tripartito efectivo, porque recuerden que las negociaciones salariales no es un tema que normalmente se define tan rápido. O sea, aquí se ha visto eso es lo que más ha sorprendido de todas partes, y eso es muy positivo para el país. Miremos alrededor, hay países que tienen otro tipo de problemas y que no tienen ese tipo de diálogo. ¿A qué usted atribuye que esto se lograra tan rápido? Esta al negociación. Compromiso que existe, al compromiso, pero ese compromiso no existía antes. Siempre lo hay, pero volvemos a lo mismo. Estamos en un contexto en una situación extraordinaria. Lo menos que puede hacer un país, y el nuestro, tenemos que sentirnos orgullosos de eso. El nuestro, en muchos aspectos, lo está haciendo por encima de los países de la región. O sea, esto es fruto de un compromiso del sector empresarial, de los trabajadores y del gobierno, que realmente priorizaron que este tema sea resuelto de forma rápida, efectiva, y a través de un diálogo tripartito que no se demorara y que generara y que representara el mayor esfuerzo, porque esto es un gran esfuerzo que está haciendo la seguridad social. Está expresada en contribuciones en materia de salud y de pensiones que hacen el empleador y el empleado, pero la mayor contribución la hace el empleador. Una relación creo que 70-30 casi. ¿Cómo va a impactar el aumento de salario? Eso no tiene que ver.
Bueno, obviamente tiene que ver. ¿Cómo va a impactar? Además de los 50.000 millones, ¿qué cálculo ustedes han Las cargas sociales son alrededor del 60%. 64.5. O sea, un trabajador que gane 21,000 pesos gana más de 30,500, creo que son. Con la contribución a la carga, el pago de la empresa, por eso. De la ARS y de la AFP. Lo que le cuesta a la empresa. Todos los costos sociales. Es 60% más. O sea, el que gana 10, realmente a la empresa le cuesta 16. Por ponerlo en un número más fácil. El que gana 21,000, a la empresa le cuesta 30,500. Entonces realmente el esfuerzo todavía es mayor, porque recordemos que la empresa es la que paga la mayoría de las contribuciones sociales, y también tenemos el tema de la cesantía. Y de la cesantía. Hay que ver eso, porque realmente el cálculo que hace la empresa del mismo salario que entrega al trabajador lo hace tomando en cuenta de la carga social. Entonces la proporción de aumento o no depende de la parte que como salario, de alguna manera indirecto, el empleador está colocando en el pago y en la cobertura social del trabajador. A propósito de esto que usted está señalando, señor Celso, ¿cómo le ha ido al sector industrial y empresarial de República Dominicana no financiero, con esta modalidad de privatización de la seguridad social, que de alguna manera está en manos casi exclusivas de un solo sector de la economía, que es muy pequeñito? Usted tiene una carga social importante que tienen que cubrir, y hay un solito sector de la economía, el sector financiero, que es el que mayor beneficio recibe. ¿Qué usted opina de este modelo de seguridad social privatizado? Bueno, definitivamente en manos del sector privado, pues lo correcto es tener una seguridad social en manos del sector privado. El tema es que de hecho ahora hay un llamado impacto social, mantenerse revisando para que el retorno de la pensión se trabaje en torno a que el retorno de la inversión de la pensión cada vez sea mayor, para que el trabajador cuando se retire reciba un mayor por ciento de su salario, último salario. Entonces, en eso yo creo que nos tenemos que enfocar. Cómo trabajar en general para que ese retiro, esa pensión, sea la que tenga un mayor retorno. Entonces, ¿a usted no le preocupa que un solo sector, el financiero, sea el que dirija la seguridad social, el sistema de pensiones, y que no se estén haciendo inversiones en el sector productivo como manda la ley? ¿A usted no le preocupa eso? Tienen que ser instituciones sólidas, y yo creo que ya esa etapa nosotros la superamos, porque las pensiones están en manos de instituciones sólidas. Ahora, el tema es cómo lograr que el retorno de esas inversiones que hacen los fondos sea mayor, para que la pensión cada vez más sea más importante con respecto al último salario. Sí. Y en eso hay muchos temas pendientes. Por ejemplo, ahora que está lo de la ley del mercado de valores en el Senado, que ayer se aprobó en segunda lectura, eso es un paso muy positivo, porque los fondos de pensión, en la medida que puedan invertir en empresas que emitan acciones o en APP o en instrumentos que den un mayor retorno que en lo que hoy invierten, que en su mayoría es deuda del Estado, pues entonces pueden recibir mayor retorno en la inversión y darle un mayor retorno al fondo de pensión, que luego es la fuente para el retiro del trabajador. La posición que ustedes tienen frente a dos graves problemas. Por una parte está el del endeudamiento. El del endeudamiento. Por otra parte, dentro del endeudamiento está el déficit de la industria eléctrica, que este año, por ejemplo, de 33,000 millones de pesos que se invierten en subsidio eléctrico, pasamos a 59,000, con un crecimiento del déficit en la industria. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, efectivamente, reiteradamente lo decimos. O sea, más de la mitad pre-COVID, más de la mitad del déficit fiscal es por el déficit eléctrico, del sector eléctrico. Y por eso hemos insistido tanto, primero en que se firmara el pacto eléctrico, y ahora que se cumple, que se vaya instrumentando. Porque lo más urgente es para que el país logre reducir ese déficit
y por ende ponerle menos presión al endeudamiento y parar el endeudamiento, pues cortar ese déficit eléctrico del sector eléctrico, porque es un peso enorme en la finanza del Estado. Luego también hay que abordar el tema pendiente, que en su momento habrá que hacerlo porque está mandado por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el pacto fiscal. Y ahí, pues entonces, se deben abordar los temas de cómo llevar reducir el déficit del Estado para que el tema del endeudamiento. Ahora, algo muy importante es también, volvemos a recordar que estamos en un momento extraordinario de pandemia. Y ahora el enfoque, y siempre, es retomar ese crecimiento sostenido. Porque en la medida que la economía siga creciendo de forma sostenida, como lo ha hecho en los últimos 20 años, pues obviamente cada vez el Estado tiene más ingresos, cada vez la deuda tiene menos porcentaje, menos peso sobre el PIB, que es la medida en que más se enfocan los economistas. Pues entonces podemos ir saliendo hacia adelante con eso. Y no solamente eso, el crecimiento económico sostenido es lo que garantiza también más empleo y más desarrollo, Julio, y más Lenchi, bienestar social. José yo estoy en lista también. Celso, Okay. Con este asunto del aumento, los técnicos o en medio de la comisión de negociación, ¿se vio la posibilidad de alguna tendencia hacia el despido de trabajadores buscando empresas algún tipo de compensación? Bueno, realmente lo que nosotros llamamos es el compromiso de las empresas a evitar los despidos, pero los despidos tienen su régimen. O sea que sí, pero yo me refiero en este caso amparado, buscando algún tipo de balance, de compensación. Porque lo que se negocia ahí es el ajuste del salario mínimo. Eso es lo que manda la ley. Ahora, nosotros hemos recalcado el esfuerzo extraordinario y retador que se está haciendo, el compromiso que hay a trabajar para las mejores soluciones para el país y obviamente a evitar despidos, todo lo contrario, a seguir generando empleo. Y nuestro compromiso es seguir impulsando el sector industrial para que siga siendo el principal motor de la economía y de empleo en el país. O sea que ese es nuestro reto y nuestro principal enfoque. ¿Puede hablarnos, por favor, de la repercusión en la industria local de la crisis de Haití luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse? Bueno, el efecto inmediato de la crisis de Haití pues que genera una interrupción en el comercio. O sea, Haití es uno de nuestros principales socios comerciales y hacia allá entre las exportaciones formales y las informales van más de $1.000 millones al año. ¿Hay exportaciones formales a Haití? Sí, el Banco Central hace muy poco sacó un estudio muy interesante que les recomiendo que lo vea, que donde estima el monto, que si no mal recuerdo son 200, 300 millones de dólares al año. Formales. Informales. O sea, los que van por los cruces. Sí, los contrabandos, eso es contrabando. No necesariamente. No, que se hacen transacciones que no se registran. No se registran. Si no se registran, según el Código de Comercio, es contrabando. La mayoría de alimentos informal, no es porque contrabando. no hay orden en esa persona. El código dice que para que sea comercio tiene que ser pero legal. contrabando es la comercialización de medicina ilegal, digo, de mercancía ilegal. Este es legal. Son transacciones que están. Esas son transacciones se hacen pequeñas, en la informalidad. Y las formales. Las formales, la proyección a este año era 900 millones más o menos, superar los 900 millones. Entonces, el impacto inmediato, obviamente, si se cierra la frontera una semana, es solamente que hacer la matemática. Y ahí tenemos la muestra también de cuando se cerró por los temas sanitarios. Entonces, ese es el impacto inmediato. Ahora, creo que ya se abrió la frontera hace 2 días, pero a largo plazo, el tema es la inestabilidad que plantea esa situación de Haití para la República Dominicana y para la región, y eso es lo preocupante. Y por eso nosotros estamos de acuerdo en que lo principal es que se haga un llamado a la comunidad internacional para que definitivamente Haití se haga un plan de ayuda a Haití que lo pueda ayudar a estabilizarse y retomar algún tipo de
normalización en su democracia y en su desarrollo. Dice el diputado Botello que las pensiones que se les aumentaron a los principales líderes sindicales, que son representantes de los trabajadores, fue parte de la estrategia del gobierno para lograr el acuerdo. ¿Hasta dónde eso es cierto? Usted que fue un protagonista relevante de ese acuerdo. Bueno, la verdad que me parece que es más querer hacer ruido y opacar con negativismo lo que el éxito de la concertación, digamos. Porque yo mismo, para mí fue una noticia que vi ayer, que de hecho ni la he analizado muy bien, y que habla de que fue en marzo. Y realmente la negociación no demostró. Los aumentos de pensiones fueron en marzo. Las negociaciones con los trabajadores no se sabía siempre si el decreto. El aumento de la pensión, Julio. No, pero el decreto, pero no necesariamente la entrada en vigencia. Bueno, pero fue en marzo. Es la decisión de aprobarla. Sí, pero ya debe estar implementando, Julio. El gobierno tiene una característica, lo que decide hoy. ¿Lo implementa cuándo? Después 7 u 8 meses. Pero lo implementó cuando se negoció la vaina. ¿Cómo es? Porque la clave es saber si eso fue un factor. ¿No fue factor o no? Bueno, por más que quieran decir que no, parece que fue factor. Él estaba ahí en la reunión adentro de la vaina. No, yo no estoy en contra. Yo lo que creo que el momento. Él estaba adentro de origen. Señor, el momento no fue oportuno. Yo estoy de acuerdo que le aumenten a todo el mundo mucho. Ahora, no se ve. Pero ¿dónde está el optimismo? No tiene elegancia. Pero por Dios, que él que estaba en la reunión, en la jodida reunión. Pero él acaba de decir que no sabía de eso. Él no sabía. ¿Qué se enteró? Se enteró ahora. Que eso no se habló. Yo no sabo. Ni sabemos de. Como el chavo, yo no sabo. Yo no sabo, dice el chavo. Yo decía en mi comentario ahorita que para empresas, sobre todo pequeñas y medianas y micro, las pequeñas y micro, este aumento parece en un primer momento muy positivo, pero podía ser una espada de Damocles, porque aumentar los salarios, teniendo todos los costos que tiene la situación que ha pasado todo esto, si no hubiesen otras medidas de parte del gobierno, y hablaba de amnistía fiscal y una serie de facilidades, tú no piensas para las micros y pequeñas que es peligroso, podría ser peligroso este aumento salarial y podría llevar a aumentar más el desempleo que realmente garantizar ingresos para los trabajadores que tienen? Bueno, lo que más afectó a las empresas en general, grande, mediana, pequeña y micro, fue detener la economía de repente por las medidas sanitarias que hubo que tomar el año pasado. O sea que si la economía ahora está creciendo y se habla de que va a crecer un 10%, puede llegar hasta un 10%, entre 7 y 10%, para no ser tampoco querer hablar de un número preciso, y se ha hecho un aumento general del salario mínimo en todas las escalas, pues obviamente eso va a agregar más dinamización en la economía y eso va a beneficiar a todas las empresas. O sea, lo que hace falta ahora es seguir trabajando en esa confianza que hay y sobre esa dinamización que ha tenido la economía. Pero tú no entiendes que a las pequeñas y micro habría que hacer algo especial, porque no es lo mismo que la mediana y grande, que sí pueden producir rápidamente con una serie de facilidades y cosas que tienen, pero las pequeñas y micro que tienen el mismo costo, la misma situación, agregarle un aumento salarial antes de ella empezar realmente a producir no puede ser. O sea, no piensas tú que el gobierno... Bueno, hay programas para, y de hecho de eso hablábamos, hay que seguir trabajando en fortaleciendo, pero realmente hay una diferencia bastante grande y una escala bastante detallada para todo tipo o sea, que va desde 11,000 pesos hasta 21,000 pesos, y en base a sus posibilidades, pues se ha visto que hay salario para todo tipo de empresas. Lo importante es que la economía siga creciendo. Que volvamos a la normalidad y que la gente se vacune. Claro. Y para que no nos den la madre la cepa delta. Retomen su empleo, se generen más empleo y puedan recibir un mejor ingreso. Bueno, pues muchas gracias a Celso Juan Marrancini, brillante, presidente de la Asociación de Industrias. Muchas gracias. Hijo de su papá, brillante. Cambio y fuera. Muchas gracias.